Muy buenas tardes a todos los televidentes de los martes de salud del Poder de la Tarde. Como todos los martes, estamos acompañados también de nuestro colega, el doctor Héctor José López Esteves. Doctor López, ¿cómo usted? Doctor Cambiaso, buenas tardes a todos los televidentes. Dándole la bienvenida a todos y las gracias por su presencia, asistencia y sintonía en estos martes de salud. Un martes bastante caluroso, mucho tráfico, mucho estrés en la calle. El estrés es un tema que ha ido aumentando con el tiempo y la pandemia, doctor Cambiaso, y es algo que deberíamos ir tomando conciencia. Ahí vemos magistradas que pelean con policías. Bueno, así es. Increíble. Antes de entrar de lleno, ¿verdad?, en el tema de el estrés, la salud mental y sobre todo post pandemia, yo quiero disfrutar de un sorbito de este café. Y es que hay pocas cosas tan deliciosas como un cafecito Santo Domingo, Héctor. Definitivamente. El café es una Santina Secretogoga, que aparte de ser un gran digestivo, tiene múltiples efectos protectores a nivel de páncreas, de hígado, y también sirve de una forma muy importante, inclusive también para favorecer lo que es el fortalecimiento óseo, osteomuscular, e inclusive también para la prevención de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Pero el truco está en tomarse el cafecito amargo. El truco está ahí. Y que sean de más de 4 tazas al día. Lo grande del caso es que a las personas les gusta el café no por el café, sino por el azúcar. En este país así. Le echan 4 o 5 cucharadas de azúcar. Y entonces lo que les gusta es el azúcar, no el café. Es que los dominicanos somos dulzones, les gusta el ron también, la caña de azúcar, de caña, el ron, etcétera. Y eso ha conllevado de que más de un 13% de nuestra población sea diabético, más de un 30% de nuestra población sea hipertensa, de que tengamos más de un 68% de la población en sobrepeso y de que tengamos cada vez más índices hoy día de lo que es síndrome metabólico y por ende enfermedades crónicas no transmisibles. Pero somos dulzones, somos felices. Pero somos dulzones. Pero tenemos que invertir en la promoción y en la prevención de la salud, en la puesta en marcha de lo que sería un sistema de atención primaria y también concientizar a toda la población. Esto no es solo un elemento que el gobierno debe de hacer esto o aquello, o que los hospitales o que los médicos. Esto debe de generarse conciencia sobre el autocuidado, la importancia de empoderarnos del cuidado de nuestra salud, de mantener un peso adecuado, de hacer ejercicio, de evitar los hábitos tóxicos, pero sobre todo de vivir una vida en equilibrio. Cuando al inicio del programa el doctor López hablaba del estrés, cuando hablamos de salud hablamos de un equilibrio biopsicosocial, equilibrio de cuerpo, de mente, de espíritu. Y hablando de espíritu, yo le voy a pedir al señor director que esté bien atento a este momento espiritual ahí que viene ya en nuestro programa, que es el Minuto de Sabiduría, que es un breve espacio que le regalamos de reflexión para también enriquecer el alma y el espíritu. Señor director, por favor, para que nos vayamos con el Minuto de Sabiduría. Nos perjudican y nos crean ilusiones. No hay nada tan frágil como una persona que vive de sus propias ilusiones. Minutos de Sabiduría de Torres Pastorino. Minutos de Sabiduría de Torres Pastorino. Minutos de Sabiduría. Minutos de Sabiduría de Torres Pastorino. No bebas el veneno de la adulación, apártate de él. No confíes en las personas que te alaban sin motivos. Muéstrate abierto a la crítica honesta y ciérrate a la falsa cortesía. La crítica a nuestros actos puede convertirte
en la voz de alerta que necesitamos para nuestro mejoramiento. Los elogios no merecidos nos perjudican y nos crean ilusiones. No hay nada tan frágil como una persona que vive de sus propias ilusiones. Bueno, doctor López, definitivamente que fueron palabras poderosas, pero ¿cómo se le dice en el dominicano a ese adulador que dice lo que usted quiere escuchar, aunque no necesariamente sea verdad? ¿Cuál es el término que se usa? En buen dominicano. Sí. Bueno, yo lo voy a suavizar un poquito. No, tumba polvo. No, pero yo creo que hay otro término también. Más fuerte. Que es un poco más fuerte. Lambón. Exactamente. Señores, hay que cuidarse de las personas que tienen estas características. Yo también me da trabajo repetirlo, pero lo diré. Hay que cuidarse de los lambones. Creo que ese es un gran consejo de que debemos de trabajar y construir más que nuestro ego, sino nuestra capacidad de servicio. San Ignacio de Loyola lo dijo muy claro: ser hombres para los demás. Y el que no sirve para vivir, no sirve. No, el que no vive para servir, no sirve para vivir. No sirve para vivir. Definitivamente. Bueno, San Ignacio Loyola. San Ignacio de Loyola. Nos vamos a ir a un breve resumen de algunas de las principales actividades del sector salud de esta semana. Quiero comenzar, el señor director va a poner unas imágenes de un acuerdo importante que se realizó, y es que el Instituto Dominicano de Calidad y el órgano que lo rige, el CODOCA, emitió ya una resolución de su comité técnico turístico que está integrado por alrededor de 14 instituciones, dentro de las cuales están el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Salud, también la Asociación Dominicana de Turismo de Salud en calidad de miembro de su comité de turismo del Indocal, entre otras entidades, en miras de regular y de fortalecer el turismo médico dominicano, forjando una normativa o sello de calidad local que viene, en primer lugar, teniendo las bases de los criterios de habilitación y acreditación del Ministerio de Salud Pública, pero al mismo tiempo de los criterios de regulación del Ministerio de Turismo, de la mano de una normativa ISO 9001 que ha sido puesta en marcha en decenas de países, por lo que tiene mucha credibilidad a nivel internacional. Y esto busca brindar un impulso decidido al posicionamiento del país como un destino de turismo de salud. ¿Esto quiere decir que las acreditaciones internacionales no son necesarias? No, esto es una iniciativa que va de la mano con lo que son las acreditaciones internacionales en miras de poder trabajar en conjunto en la construcción de lo que es una cultura de calidad. Es una noticia muy importante del sector salud. El doctor Héctor López, que está aquí a mi lado en el programa de hoy, es el director de calidad también de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud, vicepresidente de la Sociedad Dominicana de Ortopedia. Y esto es una normativa que venimos pidiendo hace años como sector para continuar el camino que lleva a República Dominicana, que hoy día es el destino número 1 de la región del Caribe en turismo médico, número 2 de Latinoamérica, número 19 del mundo según el Medical Tourism Index. O sea que para seguir siendo competitivos, para forjar nuevos empleos, mayor inversión en el sector, la apuesta decidida tiene que ser en manos de la calidad. Por lo que felicitamos también al Indocal, al CODOCA, por llevar a cabo también esta iniciativa que busca fortalecernos como país. Doctor López. Definitivamente esta iniciativa viene a trazar un hito en la historia de la salud dominicana, ya que el tema calidad es uno de los temas que más se ha enfatizado para poder lograr estándares y niveles de competitividad a nivel internacional que sean lo suficientemente competitivos para ocupar un lugar en este mercado global de la salud. La calidad sin duda es la clave. La calidad, aunque suene que es un mito, se puede lograr trabajando de la mano juntos, trabajando en conjunto con todas las instituciones. Y la calidad no solamente depende del Estado, depende de todos los actores del sector, desde su papel protagónico que ejercen en materia de atención de salud, hasta de la parte administrativa, la parte paramédica, la parte de soporte en materia de calidad,
pues todo tiene que ser un engranaje y debe ir cada uno de las manos apoyándose y tratando de mejorar sus estándares de calidad, que definitivamente pues vamos a notar una gran diferencia en los resultados, esos indicadores que vemos que muchas veces no son los esperados, pues esos estándares de calidad influyen e impactan directamente con esos estándares de calidad y esos indicadores que van a producir pues resultados favorables y por supuesto al final de la cadena quien se beneficia es el paciente, que es quien debería ser el mayor privilegiado de este sistema de salud, doctor Cambiaso. No, definitivamente. A la hora de diseñar políticas de calidad y de diseñar los procesos, antiguamente se tomaba en consideración cuáles eran las preferencias médicas, etcétera. Hoy día todos los protocolos y los procesos van centrados en el paciente y su familia. Cómo se puede brindar servicios de salud con calidad, pero de una manera que sea más accesible, no solamente tratamientos ante enfermedad, sino promoción y prevención de salud. Y sin duda la apuesta a la calidad es una apuesta certera en la cual todos debemos estar involucrados. Y hemos tenido aquí en programas pasados especialistas de calidad del aire, enfermeras, personal administrativo, personal médico, entre otros. Es un trabajo en equipo que conlleva una gran cadena de valor. Tenemos como noticias importantes del sector salud, que yo le voy a pedir al doctor López que comente con más detalles, diversas, pero hay dos que han resonado de manera fuerte en esta semana. La primera es que alrededor de 15.000 partos de nacionalidades haitianas en los últimos 5 meses, según estuvimos viendo en las noticias de resumen de salud del día de hoy. Pero también otra noticia que ha impactado en la semana es que nuevamente nuestro querido Colegio Médico Dominicano alza la voz y va a iniciar otros movimientos en miras a algunas reivindicaciones salariales y en cuanto a las ARS, etcétera. Me gustaría, doctor López, que usted nos abunde un poco sobre eso y nos ponga en contexto. Bueno, el tema asociado al Colegio Médico, se realizó una reunión de las sociedades médicas especializadas el sábado pasado en el Colegio Médico Dominicano, donde se hizo una revisión de los diferentes acuerdos que se habían pues planteado sobre la mesa de negociación, y al hacer la revisión pues se hizo el levantamiento correspondiente y pues se salió a relucir de que la mayoría de los acuerdos no se habían llegado a concretizar, y por eso el Colegio Médico está llamando a una asamblea general el día de mañana a las 9 de la mañana en el Colegio Médico, de todas las entidades asociadas al gremio, ya sea personal médico principalmente, para una toma de decisión con relación a las medidas a tomar con relación a este incumplimiento de los acuerdos. Ahí veremos ya las declaraciones del presidente del Colegio Médico y bueno, y ahí pues se tomarán decisiones correspondientes a qué norte va a llevar esta situación en materia de salud a nivel nacional. Definitivamente tenemos una situación que yo entiendo que es un tema bastante delicado. El año pasado más de 6 meses se estuvo en actividades de ese tipo, de eliminación de servicios a la población por temas de paros y huelgas, y ya estamos en junio. Esperemos que no tengamos que pasar por lo mismo de esos 6 meses en esa actividad de paros y huelgas, y que se llegue a algún tipo de entendimiento, porque definitivamente el más afectado es el paciente, pero igual también el médico también sufre el impacto desde el punto de vista económico, porque está dejando de percibir ingresos. Y creo que es el momento ya de que todos los organismos, no solamente el Estado, sino todos los organismos que tienen que ver con salud en el país, pues se reúnan y piensen no solamente en resolver el problema con un aumento de honorarios, o que piensen resolver con un aumento de cobertura de salud, sino que se haga una revisión exhaustiva de la ley que se promulgó en el 2007 y sobre todo ver cuáles
acápites de esa ley están faltando o no se están cumpliendo, y que se tomen medidas en ese sentido, y las que se tengan que modificar y actualizarse a los tiempos modernos, pues también deben ser tomados en cuenta, porque si no, esto va a ser siempre de manera cotidiana y repetitiva este tipo de conflictos. Y definitivamente el conflicto no está en los médicos, no está en las ARS, ni siquiera está en el gobierno, está en que la ley hay que revisarla, hay que modificarla y ajustarla a estos tiempos, que es algo que es ya urgente hacerlo, porque es que nunca va a haber un acuerdo en ese sentido si no se revisa esa ley y se toman las actualizaciones que se deben hacer para estos tiempos. Doctor López, pero me toca hablar un poquito de las campanas de lado y lado, ¿verdad? Hay algunos colegas que dicen que esto es una especie de pre-campaña para el lanzamiento de la campaña de Waldo Ariel Suero. Hay otros que dicen que no, que se tiene 6 meses luchando por estas reivindicaciones y tenemos que tratar de llegar a un consenso y donde el primer beneficiado sea realmente el paciente. Y para eso, si se le suben los honorarios simplemente a los médicos o se brindan mejores equipos en los hospitales, no se resuelve el problema central. O sea, requerimos también, hace más de 20 años se promulgó una ley de seguridad social, una ley general de salud, y no se ha puesto en marcha lo que es la atención primaria. Entonces, también es un momento clave para importantizar lo que son las sociedades médicas especializadas. En muchos de los países de primer mundo vemos que las sociedades médicas especializadas que trabajan de la mano, evidentemente, de su Colegio Médico Dominicano, pero también están en las legislaciones, porque, por ejemplo, en el caso de la pandemia, jugó un rol estelar lo que fue la sociedad, por ejemplo, de infectología o de neumología, de medicina interna, entre otros. Pero como país donde tenemos una gran tasa de accidentes de tránsito, donde hay múltiples lesionados, también a su vez la sociedad de ortopedia juega un rol importantísimo como ente que debe de promover alianzas público-privadas para que se desarrollen planes de seguridad vial y verdaderas alianzas público-privadas para que se pueda lograr mejorar estos índices. Entonces creo que es un momento propicio de hacernos algunas preguntas, como dentro de estas reivindicaciones, ¿en qué realmente vamos a beneficiar al paciente? ¿Qué vamos a poder hacer para fortalecer el primer nivel de atención en salud? ¿Qué vamos a poder hacer para reducir el gasto de bolsillo y el acceso a algunos tipos de medicamentos? Y son de las cosas que tenemos que responder, y no por pertenecer a un grupo, a un gremio, sino en miras de que como sociedad podamos avanzar y podamos hacer los servicios de salud más asequibles para todos los dominicanos. Es un tema con muchas aristas, es un tema que tiene un alto grado de complejidad, pero todo se resume a una sola cosa: ¿quién va a pagar? ¿Quién va a financiar? ¿Quién se va a encargar del sistema de salud desde el punto de vista financiero? Porque todo el mundo quiere encargarse de lo operativo, quiere encargarse de la parte administrativa, pero la parte financiera, que es el de pagar, el de sostener el sistema de salud, pues ahí hay siempre ausencia de personas que quieran pagar. Y ahí es que está el problema. En un país donde tenemos un régimen subsidiado que consume bastante, un régimen que, como su nombre lo dice, es un subsidio 100% a los que pertenecen a ese régimen de salud, que debe ser sustentado por el régimen contributivo. Por el régimen contributivo, la cantidad de miembros o de asegurados o de pacientes o de usuarios de ese miembro, de ese régimen contributivo, no es lo suficiente para cargar con ese peso, pues definitivamente que se debe buscar alguna fórmula para sostener el sistema, y una de esas es una puerta de entrada como es la atención primaria. Pero también hay algo que no se habla mucho, doctor Cambiaso, y que revisando la ley, una ley que la creó Arismendi Díaz en el año 2007, economista de la salud, que manejó el grupo... 2002, perdón, sí. 2007 se implementó. El grupo que formuló y estructuró este sistema, él habla de un régimen contributivo subsidiado que no se menciona ni siquiera, y eso se ha ido como olvidando.
Y en realidad en un país donde la empleomanía o el empleo informal o el trabajador informal es el que premia, o sea, el que más abunda, ese depende directamente del subsidiado, pero está recibiendo un ingreso porque trabaja. Entonces yo entiendo que también una fórmula importante sería tomar la atención de ese contributivo subsidiado y tal vez que no contribuya como contribuye el que está en el régimen contributivo, pero por lo menos que tenga algún tipo de aporte al sistema de salud, porque todos esos que son de empleados informales que no tienen TCS o que no pertenecen a una empresa que vía la TCS contribuye a la seguridad social, pues ese lo que hace es que utiliza el régimen subsidiado porque no aparece como empleado, porque no está en ninguna TCS, porque es un empleo informal, pero tiene capacidad para poder contribuir de alguna manera, no sé, con lo que sea, pero de alguna forma, pues entonces eso también impacta económicamente al sistema, que definitivamente es un sistema que está pidiendo a gritos financiamiento, está pidiendo a gritos dinero por todos lados, porque en realidad donde hay 100 que se subsidian y 20 que contribuyen, definitivamente ese número va a dar número negativo siempre. Bueno, yo creo que lo sensato ante una problemática, ¿verdad?, con tantas aristas y que nadie tiene la verdad absoluta, es que nosotros hagamos un programa de seguridad social uno de estos martes. Vamos a invitar un panel y hacer un panel aquí. Yo propongo invitar a Arismendi, Magdalena Rate, que ubiquemos un grupo de expertos y que salgan algunas conclusiones en ese sentido que sirvan de aporte. Porque muchas veces resulta muy fácil sentarse en el banquillo de los acusados a decir aquí hay un problema, pero hay poca gente que realmente está aportando soluciones o que se une. Y dice, bueno, yo entiendo que podemos trabajar en equipo y podemos traer sobre la mesa esta propuesta o tal propuesta. Tenemos que ser propositivos, tenemos que ser entes de acción, no entes de críticas sin soluciones. Y yo creo que con ese mensaje final y con el mensaje del Minuto de la Sabiduría, podemos ir concluyendo este primer segmento, yéndonos, señor director, a un corte comercial y después vamos a venir con nuestra invitada, quien es una traumatóloga, ortopeda, especializada también en el cuidado y cirugía de manos, y vamos a conversar sobre temas interesantes en ese tenor, y como siempre vamos a poner los teléfonos abiertos para que llamen y hagan preguntas de salud. Consulta gratis, que la doctora, consulta gratis. La consulta es cara de ella, aprovechen y aquí le va a salir gratis. Bueno, nos vamos ahora a un corte comercial. Seguimos con los martes de salud del poder de la tarde. Y bueno, el día de hoy tenemos una invitada muy especial, una súper especialista en cirugía de mano. Y hablando de la mano se considera desde el punto de vista médico todo un reto. Es una de las ramas de la ortopedia, la cirugía de la mano, que trata los padecimientos asociados a traumas o afecciones ya degenerativas a nivel de las articulaciones de la mano. La mano es una maravilla mecánica que tiene tantas articulaciones y tantos engranajes, para que podamos entender, que todavía no ha podido ser 100% replicada por la robótica, de tan compleja que es nuestras manos. O sea que tenemos hoy el placer de tener aquí a la doctora Maruel Fortunato, quien es ortopeda traumatóloga, con una alta especialidad en cirugía reconstructiva de mano. Doctora, bienvenida, sea bienvenida a este espacio. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Nos sentimos muy honrados con su presencia aquí el día de hoy. Y para nosotros, pues, es bastante satisfactorio como ortopeda y traumatólogo, pues el ver que ya tenemos en nuestro país una alta especialidad en cirugía de mano, que tanta falta pues ha hecho. ¿Cómo cuántos cirujanos de mano tenemos básicamente ahora mismo en el país? Aproximadamente debemos ser entre 30 y 40, porque
No solamente estamos los traumatólogos, sino que también hay cirujanos generales y cirujanos plásticos que tienen un entrenamiento en cirugía de la mano y microcirugía. Entonces, además de los traumatólogos que nos hemos formado como cirujanos de mano, también contamos con colegas que son cirujanos plásticos y cirujanos generales que han hecho un entrenamiento en cirugía de la mano. Cuéntanos un poco de esa formación, porque creo que es importante que los televidentes entiendan, en primer lugar, en cuanto a años de estudio, ¿qué conlleva esto? Claro. Primero la parte como médico, luego la parte de la primera especialidad, luego la parte de la subespecialidad, etcétera. Eso va a depender mucho de dónde uno se haya formado, ¿verdad? Pero básicamente son 5 años de estudio de la carrera de medicina, 1 año de pasantía. Luego, si uno hace traumatología, son 4 o 5 años actualmente, que es el posgrado de traumatología, 5 años de traumatología. En mi caso hice 4 porque en ese momento hacíamos solamente 4 años, pero actualmente el pensum está de 5 años. Igualmente, si haces cirugía general, haces 4 años. Si eres cirujano plástico, inicias haciendo primero cirugía general y luego pasas y entras directamente a cirugía plástica. Y esos son alrededor de unos 6, 7 años de formación. Entonces, posterior a esa formación como especialista, ya sea como cirujano general, como cirujano plástico o como traumatólogo, pues dependiendo de donde hagas tu formación como cirujano de mano, pues entonces va a ser el tiempo de formación. En mi caso yo soy cirujano de mano y miembro superior, y el posgrado lo hice en Venezuela, en Caracas, Venezuela, en el Hospital Militar, y allí en Venezuela, por ley, de acuerdo a los estatutos de la Sociedad de Cirugía de la Mano, el posgrado es de 3 años. Hay algunos países como Brasil, por ejemplo, que el posgrado es de 2 años, y hay otros países donde tienen 1 año de entrenamiento. Entonces va a variar entre 1 a 3 años el entrenamiento en cirugía de la mano. Pero aquí en República Dominicana, la MESID, la UAS, en los momentos de homologar esas subespecialidades, homologuen igual al que estudie 1 solo año, que al que estudia 2, que al que estudia 3. Por lo general, es un tema profundo, déjame decir. Hay un problema serio ahora mismo con el tema de las homologaciones y con el tema también, no solamente porque aquí es alta especialidad, pero hay especialidades de por sí que tienen muchos problemas ahora con médicos que llegan de fuera, que no cumplen los requisitos nacionales según el pensum que hay asentado en la UAS para poder ejercer, y eso pasa mucho con urología, pasa con la misma ortopedia, con dermatología, con otorrino, que son especialidades que en otros países pues el pensum tiene menos créditos y menos cantidad de materias y menos cantidad de años y menos prerequisitos que el pensum en República Dominicana, y es algo que lamentándolo mucho esos profesionales se les dificulta insertarse en el mercado laboral, porque si no tiene una certificación de la UAS o de la MESID o de la sociedad especializada, que tampoco lo reconoce, se le va a hacer muy difícil entrar en el mercado laboral. Que eso es algo que se debe de buscar la forma de regular, es algo que debe en algún momento sentarse en una mesa de evaluación, negociación, y ver cómo se le busca una salida a todos esos profesionales que definitivamente pues no cumplen con los requisitos nacionales, aunque vengan de su formación de fuera de otros países, pero no tienen los requisitos nacionales. Doctora, y hablando un poquito ya de la cirugía de la mano en República Dominicana, vimos hace un tiempecito una situación muy desagradable, muy lamentable, de un estudiante que le seccionaron la mano en una escuela. Bueno, al parecer se pudo salvar la mano, y los cirujanos, pues, cirujanos de mano, comentaron que hubo una, digamos que los resultados dependieron mucho, influenciaron mucho de que se tomaron ciertas medidas cautelares importantes al momento del seccionamiento. ¿Usted nos podría explicar cuáles serían esas medidas para la población, que esperemos que ninguno de los televidentes se encuentre con una situación de tener que llevar una mano
y a un paciente a una emergencia, pero en esas condiciones más o menos el transporte de esa sección, de ese miembro afectado, ¿cómo se manejaría eso? Claro, es muy importante la higiene. Depende de dónde ocurrió el hecho. Si digamos que ocurre en un lugar donde pudiera estar limpio, si queremos decirlo así en comillas, que no hay tierra ni nada de eso involucrado, ¿verdad? Si hay tierra o esas cosas, tenemos que irrigar, ¿verdad?, con solución, entiéndase, lavar con abundante agua, no jabón y no querer echar otras cosas, porque los jabones que tenemos en casa por lo general son jabones que son muy irritantes. Entonces, con abundante solución, ¿no? Cubrir el miembro, sí, con un paño limpio, una toalla limpia, colocar un torniquete, entiéndase alguna correa, alguna soga, ¿verdad?, para controlar el sangrado y evitar, ¿verdad?, que el paciente pueda desangrarse. Ahora, con la extremidad amputada, igual buena irrigación. Algo que a veces la gente hace, porque siempre escucha que hay que meterlo en hielo, entonces a veces agarran y buscan una bolsa, la llenan de hielo e introducen la extremidad amputada, y lo que producen es daño, porque no es la manera, porque el frío directo quema. Entonces hay que colocarlo aislado en una bolsa llena de agua, lo aíslan, y entonces esa bolsa la entran dentro de otra con hielo, ahí sí, pero el hielo no puede estar en contacto directo porque produce quemadura, entonces va a lesionar todas las estructuras, y a la hora de poder hacer el reimplante y de poder reparar, pues entonces esas estructuras van a haber sido lesionadas por el frío. Queriendo hacer, ¿verdad?, un bien, pues terminarían haciendo un daño. Entonces la pieza tiene que estar aislada del frío, no puede estar directamente en frío. Una pregunta, pero en términos prácticos, en primer lugar, se supone que hay que colocar un torniquete, ¿verdad?, para evitar de que continúe el sangrado. Correcto. Y así proteger a la víctima. En segundo lugar, hay algunos especialistas que hablan de que se cubra un poquito ese miembro, puede ser con un paño con un poco de agua, que se mantenga fresco, ¿verdad?, y que de inmediato se dirijan a un área de emergencia, a un lugar donde haya un cirujano de mano, o sea, un hospital general o una clínica donde de inmediato reciban atención quirúrgica. Eso es microcirugía, sí, ¿no? Sí, es microcirugía. La primera hora es vital. La primera hora es vital para uno hacer todo ese proceso, porque los tejidos están expuestos y no están recibiendo la oxigenación adecuada, entonces pues se van a ir lesionando. Entonces es importante que todo eso se maneje lo más rápido posible, dentro de una hora, es el marco ideal. Pueden ver los teléfonos al pie de pantalla, hagan sus llamadas, hagan sus consultas a la doctora Fortunato. Y yo voy a seguir consultando aquí, doctora. Yo le tengo una pregunta, doctora. ¿Los dedos se pegan si se cortan, se seccionan? ¿Se pegan? Sí. ¿Se pegan los dedos? Sí, claro, se hace un yo voy con mi reimplante. dedo a la emergencia, que me lo corté, me llevé el pedazo de dedo completo. Se hacen reimplante, claro que sí. Sí. Me imagino que cada caso es independiente. O sea, hay en algunas secciones, ¿verdad?, que serán posibles tener un injerto exitoso, hay otras en que no, porque depende mucho de la edad del paciente, si tiene una comorbilidad como diabetes, donde hay daños en su microvasculatura. Y los hábitos tóxicos del paciente. Exacto, los hábitos tóxicos del paciente, si está contaminado o no esa muestra, el tiempo que ha transcurrido o no. O sea que creo que parte de ese mensaje debe de ser que hay que individualizar los casos, ¿verdad? Claro. Sí. Y que el tiempo de respuesta, como usted muy bien menciona, marca una diferencia. Pero una pregunta, ¿cuáles son cuando uno va a una consulta de un cirujano de mano, cuáles son los 10 motivos de consulta más frecuentes? Por lo general, el top es siempre túnel carpiano. Casi Hable siempre. un poquito de eso, para que los televidentes, por si acaso alguno tiene túnel carpiano, llame y diga, doctora, ¿qué puedo hacer? Mira, el túnel carpiano es la patología compresiva nerviosa más frecuente de todas. Es el 90% de todas las patologías compresivas nerviosas.
corresponden al túnel carpiano. Y por lo general son esos pacientes que dicen que se despiertan en la noche porque tienen un dolor fuerte en la mano, o se sienten la mano acalambrada, o a veces no se sienten la mano, dicen, no, pero yo no la siento, no la puedo mover, tengo mucho dolor, a veces siento como que he perdido la fuerza. Muchas veces llegan a la consulta diciendo eso, que sienten que las cosas se le caen de las manos, que no tienen control al agarrar las cosas, que se le viven rompiendo los vasos, y es por eso, porque el nervio mediano no solo es sensitivo, sino que también es motor. Entonces se debilita la musculatura de la mano, y ciertamente no es que el paciente tiene la sensación de que tiene menos fuerza, es que realmente tiene menos fuerza en sus manos, y por eso a veces pues entonces se le caen las cosas de la mano y no puede sostenerla por mucho tiempo. Entonces, por lo general esa es la consulta más frecuente. Si vemos una consulta y vemos 10 pacientes en la consulta, fácilmente de esos 10 pacientes, 5 consulten porque tienen túnel carpiano. Muy fácilmente tú consigas que en esa consulta de ese día, 5 de esos pacientes consultaron porque tenían túnel carpiano. ¿Y a qué se debe el túnel carpiano? ¿Algún tipo de actividad relacionada o simplemente me tocó porque me tocó? El túnel carpiano tiene múltiples causas, hay muchos factores que pueden incidir. Por lo general, ciertas posiciones y acciones repetitivas, a veces cuando hacen trabajo, por ejemplo, las personas que trabajan mucho tiempo en computadora y no usan un teclado ergonómico, su mousepad no tiene la almohadilla, y ellos pasan mucho tiempo el nervio en esa posición aquí en contacto directo. Esa es una posición en la cual el nervio que pasa dentro de este túnel, ¿verdad?, se encuentra comprimido. Entonces, cuando a eso tú le sumas que tiene mucho tiempo en esa posición en la cual el nervio está siendo comprimido, pues entonces obviamente eso colabora, ¿verdad?, que se produzca síndrome de túnel carpiano. También hay algunas otras cosas que son menos frecuentes, que son anomalías anatómicas. Por lo general, ahí pasan unas estructuras, además del nervio, por ese túnel, son unos tendones, pero a veces esos tendones, alguno de esos tendones puede estar el vientre muscular dentro del túnel en vez del tendón. Entonces son cosas que pudieran también ocasionarlo, pero son los menos frecuentes. Por lo general son posturas viciosas y asociados a algunas labores. Por ejemplo, los músicos, los pianistas, por la posición en la cual se encuentra la mano. Pero entonces es un verdadero problema de salud. Sí. Porque Y de salud ocupacional también, ¿verdad? Todo problema de salud que va asociado a una actividad laboral es un verdadero problema de salud, porque estamos hablando del sustento de una persona. Entonces, en ese sentido y en ese tenor, ¿hay alguna medida preventiva que se pueda utilizar en miras de, bueno, si yo sé que soy músico y tengo y me puede causar este problema, ¿qué medida preventiva puedo usar? O si yo me manejo mucho con la computadora y la almohadilla del mouse, ¿qué medidas preventivas puedo utilizar para que tal vez esto no llegue a convertirse en un problema de salud para mí? Claro, tenemos que, los que trabajan, ¿verdad?, tanto con computadoras, pues deben, ¿verdad?, saber que el teclado debe ser un teclado ergonómico. Igual la almohadilla del mousepad. También no deben permanecer por tiempos prolongados, sino que cada cierto tiempo, cada hora, cada 2 horas debe tomarse su descanso. Los músicos deben hacer ejercicios de calentamiento, por ejemplo, también en las manos. Y algo que es también muy importante es al dormir. Muchas veces nosotros al dormir adoptamos posturas viciosas. Mucha gente le gusta dormir y entra los brazos así, las manos, y las dobla así, y eso pues está comprimiendo el nervio. Entonces muchas veces, a veces las personas se despiertan también por la noche y dicen, no, es que me despertó en la noche, y es por lo general porque han tomado y han adoptado esas posturas viciosas. Por eso, por lo general nosotros le indicamos el uso de férulas nocturnas a los pacientes que llegan a la consulta presentando síndrome de túnel carpiano, y es para ayudarlos
con esas posturas viciosas que se adoptan a veces al dormir. Doctora, yo tengo por aquí por WhatsApp que me han estado mandando varias preguntas y son con respecto a la misma que le hice. Hablamos de las 10 principales causas, hablamos de túnel carpiano, me gustaría que usted nos detallara las otras, aunque ya sabemos que esta es la principal. Los dedos en gatillo, seguido del túnel carpiano, es el dedo en gatillo o dedo en resorte, es ese dedo que se queda atrás, como dicen a veces sí la gente dice, a mí se me dispara el dedo cuando cierran el puño, pues al abrirlo hay un dedo que a veces se queda aquí retenido, atrapado. Y cuando logran vencer la resistencia, sienten que suena algo como un tac. O a veces doctora, incluso... un segundito, que tenemos una llamada en línea. Su pregunta, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Su pregunta, por favor. Bueno, yo quiero decirle a la doctora que yo tengo ya unos cuantos meses con un dolor en el hombro. Sí, buenas. Sí, le escuchamos. Continúe. Le escuchamos, está en el aire. Entonces, fui al médico y me diagnosticaron, me hicieron una resonancia. Y me hicieron una resonancia y dice que tengo un desgarro prácticamente completo del supraespinoso. Lesión labral tipo SLAP 2. Sinovitis principital moderada. Sinovitis y capsulitis bursitis. Eso creo que es como un pequeño quiste. Entonces, yo quiero saber si eso con el tiempo me afecta tanto y si lleva una operación. Bueno, gracias por su llamada. La doctora, como cirujana de mano, yo creo que tal vez yo puedo ayudarle un poquito más con su pregunta. En el hombro hay varias estructuras desde el punto de vista tendinoso. El manguito de los rotadores es la principal estructura, que está formada por varios ligamentos, entre ellos el supraespinoso, que es el que está más superficial. Por lo general, cuando el supraespinoso se lesiona y se rompe totalmente, definitivamente el tratamiento es quirúrgico, porque no hay forma de que ese ligamento pues se cicatrice de nuevo. Las porciones mioponeuróticas o los ligamentos, cuando llegan al hueso, tienen muy poca vascularidad, y donde no llega vascularidad, donde no llega básicamente sangre, no puede haber cicatrización, que es muy probable que usted necesite una cirugía de reparación del manguito de los rotadores, en el caso específico de usted, pues del supraespinoso, que solamente se resuelve con una reparación quirúrgica. Dentro de lo que cabe, lo bueno es que hay técnicas desde el punto de vista quirúrgico que son mínimamente invasivas, entre ellas las artroscopías. En este caso, la artroscopía de hombro para reparación de supraespinoso, que son 2 hoyitos pequeños que se hacen en el hombro para reconstruir ese ligamento roto. Doctora, bueno, estamos hablando de mano, pero nos preguntaron de hombro y yo, bueno, pues quise participar ahí y tirar la toalla, sí, ¿no, verdad? Claro que sí. Pero hablando del dedo en gatillo, doctora, la frecuencia del dedo en gatillo, ¿en qué edad se ve más frecuente? ¿En qué lo produce en sí? O sea, ¿por qué se engatilla? ¿Hay alguna causa específica? Claro, por lo general ya es más frecuente en pacientes adultos. Entre 40, 60 años es por lo general la edad más frecuente. Y es un problema inflamatorio. El tendón, la vaina de donde se encuentra el tendón se inflama. Discúlpeme, doctora. Vamos a explicarle a los televidentes lo que es la vaina del tendón, porque pudieran entender que es una mala palabra. Entonces, exactamente. Doctora, explique, ¿qué es la vaina del tendón? La vaina del tendón es, digamos, como un estuche. Sí, a veces yo en la consulta le digo a los pacientes, le estoy diciendo la vaina porque se llama así científicamente. No es que estoy diciendo mala palabra aquí en la consulta. Pero es como el estuche, ¿verdad? Que recubre, por donde se desliza el tendón. Entonces, se inflama
toda esa estructura. Y entonces es importante destacar que los tendones en la mano discurren, ¿verdad?, en cada uno de los dedos por unos túneles osteofibrosos. Eso tiene un tamaño específico. Ahora, cuando se inflama el contenido de ese canal, entiéndase el tendón con su vaina, aumenta el volumen, pero el túnel por el que él pasa sigue siendo del mismo tamaño. Entonces, eso hace que el paciente se quede trancado. Entonces, el dedo en gatillo tiene varias etapas conforme va avanzando la patología. Por lo general inicia con dolor. Inicia con dolor y muchas veces, aunque el paciente refiere que el dedo se le tranca, a veces cuando el paciente llega, en el caso agudo, iniciando la patología, en la consulta no podemos corroborar que verdaderamente ese dedo se engatilla o se tranca, porque no le pasa siempre. Entonces, de repente, el día que él va a la consulta, en el momento en el cual lo estamos evaluando, no pasa. Ya por lo general, cuando nosotros podemos constatar verdaderamente en la consulta de que el dedo se le está engatillando, ya es una patología que está avanzada. Y muchas veces por el microtrauma, porque al abrir y cerrar la mano, estando en ese proceso así inflamatorio y que el tendón no puede discurrir bien por ese túnel, se le producen microtraumas a ese tendón, esa vaina, y muchas veces se forma un quistecito. Y eso además contribuye a que no pueda pues discurrir bien el tendón por su vaina. Yo tengo otra pregunta por aquí, doctora, por WhatsApp, y me preguntan, ¿cuándo a un paciente le hacen una radiografía de mano, y cuándo le hacen la tomografía, y cuándo le hacen la resonancia, y cuáles son los estudios más frecuentes en la mano para hacer un diagnóstico? Ok, pues todo depende de la patología que presente el paciente. Lo más básico siempre va a ser una radiografía. Ahora, si viene un paciente que me refiere que él tiene dolor en la mano, que tiene calambres en las manos, adormecimiento, yo no le voy a hacer una radiografía, porque lo más probable que sea, yo voy orientándome tal vez a un túnel carpiano. Entonces lo más probable es que le haga una sonografía para hacer el diagnóstico. Ahora, a veces, si el paciente llega con una historia de trauma, de entrada lo que tenemos que hacer es una radiografía. Yo no voy a indicarle una tomografía o una resonancia al paciente que me llega con la historia de que él estaba caminando en la calle y se cayó y llega con dolor, aumento de volumen. De entrada no le voy a indicar ni una resonancia ni ninguna tomografía. De entrada le indico una radiografía. Y dependiendo de lo que yo encuentre, si encuentro, por ejemplo, en la radiografía alguna fractura con un trazo articular, entonces ahí yo pienso en hacer una tomografía. Porque muchas veces vemos en la radiografía una imagen de un trazo articular que se ve simple, pero a veces abrimos el paciente y nos encontramos con la sorpresa de que el trazo no era simple, que era un trazo más complejo, o que había impactación. Entonces, eso lo vamos a ver en la tomografía. Ahora, si quiero ver partes blandas, entiéndase tendones, quiero ver los ligamentos, entonces ahí yo le voy a indicar una resonancia. Ese mismo paciente que se cae y se da un golpe, por ejemplo, en un dedo, al evaluarlo, le encuentro que tiene laxitud en alguno de los dedos, pues entonces pienso en una lesión ligamentaria, entonces ahí le hago su resonancia. De acuerdo. Bueno, le vamos a avisar ahora al señor director, porque vamos a ir a un corte comercial para continuar con esta interesante conversación de lo que es la cirugía de la mano desde el punto de vista ortopédico, y queremos que se mantengan en el televisor, continúen llamando y preguntando, y vamos a continuar con el poder de la salud, de los martes de salud, el poder de la tarde. Y seguimos en la tarde de hoy, en los martes de salud, el poder de la tarde, con la presencia de la doctora Maruel Fortunato, cirujana de mano, especialista en reconstrucción de las deformidades y los traumas en la mano. Y doctora, siguiendo ya con
con los temas pues que le apasionan tanto en la mano. Quería que nos hablara un poquito de esa bolita que sale en la mano, que es tan tediosa y molestosa y que la gente va mucho a la consulta porque se preocupa de eso y dice, no, pero esto es un tumor que me salió aquí, será cáncer. ¿Usted nos puede hablar un poquito de esa bolita que sale en la mano? Sí, claro, esos son los gangliones, son los quistes, ¿verdad? Sinoviales. Por lo general, cuando el paciente llega, dice, yo tengo, a mí me salió esta bola aquí en la muñeca y a veces me duele, a veces yo la veo que sube, que baja, y como es que viene de la articulación de la muñeca, pues está llena de líquido sinovial, ¿verdad? Entonces, cuando el paciente mueve mucho la mano, hace mucha actividad, pues entonces tiende a llenarse, ¿verdad?, de ese líquido y a veces por eso se baja. Es un tumor, porque todas las bolas en el cuerpo, ¿verdad?, son tumores. Entonces, claro, pero es un tumor benigno. Entonces, a veces el paciente dice tumor y cree que es cáncer. No es cáncer, es un tumor benigno. Y por lo general, el tratamiento es quirúrgico por una de dos razones. O porque realmente produce mucho dolor, mucha molestia y el paciente no puede hacer sus actividades de la vida diaria, entiéndase, comer, peinarse, vestirse, bañarse, no puede hacer las cosas que hace en el día a día porque le produce mucho dolor. O por estética, porque al paciente no le gusta verse eso ahí. Entonces, indicación de cirugía es realmente que haya dolor. La indicación de cirugía es un dolor que el paciente no pueda cumplir con sus actividades de la vida diaria. Después de ahí, uno no le recomienda, por ejemplo, al paciente que se opere, a menos que haya un dolor. Bueno, ahí se pueden ver en las imágenes, doctora, el ¿verdad? famoso ganglión. Correcto. Un famoso ganglión, pero nos gustaría ver cómo se ve por dentro, ¿verdad?, ese ganglión y luego, ¿verdad?, cómo se extirpa, porque me imagino que en muchas ocasiones ustedes también hacen biopsias para poder tener la certeza. ¿Nos puede explicar ahí esas imágenes que van saliendo, doctora? Claro que sí. Entonces ahí estamos viendo, ¿verdad?, el ganglión y dentro, en esa imagen azul donde se ve, ¿verdad?, eso es el líquido sinovial, que es de lo que está lleno, es un líquido viscoso. Mucha gente a veces lo aspira, pero el problema es que él vuelve y sale otra vez cuando tú aspiras ese líquido, porque esa bolita, ¿verdad?, tiene una base que se encuentra en alguna de las tantas articulaciones que tiene en los huesecillos del carpo. Entonces, de cualquiera de esos espacios que hay entre los huesecillos del carpo, de cualquiera puede formarse ese ganglión. Entonces, es necesario, ¿verdad?, que al extirparlo, ¿verdad?, podamos, a veces hay algunas personas que dan un puntito en la cápsula, que es donde se encuentra la base de ese quiste, o lo cauterizan para que eso no vuelva a salir. Entonces, siempre biopsiarlo. La recomendación es siempre biopsiarlo, porque aunque uno entienda que ciertamente es algo benigno, no quisiéramos ser sorprendidos y que de repente haya sido otra cosa. Pero eso, por lo general, son tumoraciones benignas. Pero igual, todo lo que uno saque del cuerpo debe biopsiarlo. La recomendación es siempre biopsiar. Toda lesión que uno extirpe, siempre biopsiarla para corroborar. Si no es un ganglión, dentro de las cosas más frecuentes está el lipoma, ¿verdad? Están los lipomas, correcto. Pero los tumores y los cánceres en mano vemos que son muy poco frecuentes. O sea, hay algunas neoformaciones, como el caso de los sarcomas, entre otros, pero son poco frecuentes. Pero bueno, la única manera de saberlo, como usted bien menciona, biopsiando, es haciendo su respectiva biopsia. ¿Y qué otras cosas vemos en la mano? En adición, hemos hablado aquí, haciendo una recapitulación, de túnel carpiano, hemos hablado también de dedos en gatillo, hemos hablado también de gangliomas, pero a veces hay cosas que no son del cirujano de mano, a veces vemos cosas que son más estéticas y superficiales. O sea, cuando vemos, por ejemplo, un callo en la mano, o cuando vemos lesiones, ¿cuáles son las cosas que maneja dermatología o cirugía dermatológica que no maneja cirugía de mano? Claro, nosotros como cirugía de la mano vemos todo lo que son lesiones tendinosas,
óseas. Ahora, las afecciones ya de la piel, todo lo que es afecciones de la piel, ya eso corresponde a dermatología. Ahora, todo lo que vaya más profundo, a las demás estructuras, pues ya eso le corresponde entonces al cirujano de mano. Pero las afecciones de la piel como tal, las ve el dermatólogo ya. Sabe, doctora, que hay una entidad que también yo encuentro que se ve con bastante frecuencia, y es el dolor aquí en la base del dedo pulgar. ¿Usted no puede hablar un poquito más de eso? ¿A qué se debe? ¿Qué lo causa? Y algunas actividades deportivas, porque uno ve a veces, por ejemplo, en los golfistas, algunos tipos de lesiones muy particular. También ahora está muy de moda el pádel, en adición al tenis, etcétera. Entonces van surgiendo nuevos tipos de lesiones deportivas a las cuales tenemos que estar al tanto. ¿Son lesiones que ve con frecuencia en su consulta? Por lo general no, lesiones deportivas casi no llegan a la consulta, pero ahora a lo que el doctor se refería, eso sí llega con más frecuencia, ese dolor ahí en la base del pulgar, que es lo que nosotros llamamos la risartrosis del pulgar. Es un proceso degenerativo, así como le da a la gente ese dolor en la cadera y ese dolor en la rodilla, que se le desgasta, ¿verdad? Así mismo se desgasta, ¿verdad? Esa articulación del pulgar, que es el dedo más importante el que más mueve, ¿no? de la mano, ¿verdad? Y por eso que mueve tanto, pues así se desgasta. Entonces así mismo se desgasta, y entonces, claro, igual que con la cadera, que con la rodilla, pues hay una serie de pasos. Cuando el paciente llega y que está iniciando ese cuadro, pues lo podemos manejar con terapia. Cuando va avanzando el proceso se pueden hacer infiltraciones, infiltrar visco suplementar, igual el mismo líquido que se coloca en la rodilla para visco suplementar, eso también nosotros lo colocamos en la base, ¿verdad?, del pulgar. Y a veces, ¿verdad?, ya la articulación está completamente destruida y hay que hacer procesos ya de reconstrucción, ya hay que sacar, ¿verdad?, ese tejido que se ha destruido por completo, y hacer procedimientos, ¿verdad?, que son ya de salvataje, por así decirlo, ¿verdad? A veces se hacen artrodesis, o sea que se deja fijo, o se hacen tenosuspensiones, se hacen artroplastias de interposición, eso que se coloca un tejido, ¿verdad?, en el lugar ahí donde va el cartílago y el hueso, en la base del pulgar, esa primera articulación trapecio metacarpiana. Entonces ahí se coloca tejido, parte blanda, a veces uno coge un ojal de un tendón y lo coloca ahí abajo para mantener, ¿verdad?, el espacio, y que pueda seguir con la altura, ¿verdad?, y seguir con la función de la mano normal. ¿Y la tenosinovitis se ve mucho? La tenosinovitis de Kerbein es muy frecuente. Discúlpeme, usted tiene que repetir eso. Acuérdese que aquí gran parte de la audiencia son televidentes convencionales, no son médicos. Tenosinovitis, perdón, de... Tenosinovitis de Kerbein. De Kerbein. Perfecto. Es un dolor en el borde. Tenemos una llamada. Su pregunta, por favor. Muy buenas tardes. Buenas tardes, está en el aire. Su pregunta, por favor. Buenas tardes. No se escucha. tardes. Su pregunta, por favor. Buenas. Bueno, continúa, doctora, ya cuando el televidente... Se colgaron, doctora. Sí. Síganos contando de La tenosinovitis de Kerbein es un proceso, ¿verdad?, inflamatorio. El paciente se presenta con dolor en el borde radial de la muñeca, esa parte de aquí, y eso se produce así parecido como el dedo en gatillo, ¿verdad? Se inflaman los tendones y su vaina, su estuche en el cual ellos discurren. Esa es la primera corredera extensora, y eso se produce ahí un proceso inflamatorio, y pasa lo mismo. Hay una correíta que mantiene, ¿verdad?, esos tendones en su sitio, que evita que cuando el pulgar se mueve, esos tendones se salgan, ¿verdad?, de su lugar, y tiene un tamaño fijo que no aumenta, aunque aumente el volumen del espacio, ¿verdad?, de lo que contiene ahí dentro por ese proceso inflamatorio. Entonces, ¿qué hacer? Darle reposo a la mano, los oficios en la casa, cargar peso, todas esas cosas uno las restringe, indica analgésicos antiinflamatorios, ¿verdad?, y terapia física. Y con eso, ¿verdad? ¿Y qué actividades predispone esto?
cargar peso, el trauma, a veces un trauma directo puede también incluso al inflamar, ¿verdad?, los tejidos, pues puede entonces desarrollar una tendinitis de Kerbein. Entonces, algo que es un poco controvertido está el uso de esteroides locales. Yo en lo particular no me gusta usar esteroides porque he visto que, y según lo que los estudios, ¿verdad?, demuestran, es que el paciente mejora por un par de meses y luego de 2 o 3 meses vuelve otra vez con la misma sintomatología. Entonces, a los esteroides depositarse, ¿verdad?, ahí tienden a veces a debilitar el tendón e incluso romperlo. Hemos visto casos en pacientes que ya no ha mejorado su cuadro, que se han infiltrado en múltiples ocasiones y en el momento de hacer la cirugía hemos encontrado con lesiones, con rupturas del tendón, que se producen rupturas espontáneas por el depósito del esteroide. Doctor, hemos hablado mucho de la mano y ahí vemos una imagen de la mano. Nos gustaría que nos explicara un poquito de sus estructuras, los huesos que intervienen y las diferentes estructuras para que la gente entienda lo complejo que es. Claro, ahí no estamos viendo los huesos, pero tenemos 5 metacarpianos, que son los huesos que están aquí en el área de la palma de la mano, y luego tenemos las falanges, que son las que forman los dedos. Cada uno de los dedos largos, tienen 3 falanges. El pulgar solamente tiene 2 falanges. Y además de eso tenemos los huesos del carpo, que son 8 huesos del carpo que están dispuestos en 2 hileras. Y eso constituye, ¿verdad?, la mano. Entonces tenemos los tendones flexores, que son los que estamos viendo ahí, y el sistema de poleas. El sistema de poleas es lo que mantiene a esos tendones flexores en su lugar, y ahí es muy importante, ¿verdad?, destacar que hay distintas poleas. Hay poleas que son anulares porque parecen como un anillo, y hay poleas que se llaman poleas cruciformes, que tienen forma como si fuera una X, por eso se llaman poleas cruciformes. Entonces, cuando tenemos lesiones, o sea, heridas en las manos, es muy importante que es la integridad, ¿verdad?, de estas poleas, sobre todo las poleas anulares, la A2 y la A4. De estas, sobre todo la A4, es importante de que si se lesionan, hay que repararla, porque entonces el tendón, ¿verdad?, forma algo que le llaman como cuerda de violín o cuerda de arco, que es que en vez de estar el tendón adherido, ¿verdad?, al sistema óseo, pues al no tener el sistema de poleas que lo mantiene sujeto ahí, pues entonces se queda como una cuerda aquí, pareciera como si fuera el del violín, la cuerda del violín. Bueno, y le vamos a pedir al director que ponga también una imagen de la tenosinovitis de Kerbein, que hemos hablado también tanto de ella, para que con esa imagen también usted nos pueda explicar un poquitico de qué se trata. Claro, eso que vemos ahí rojo corresponde, ¿verdad?, al retináculo, aparte del retináculo, que es la estructura ligamentaria que cubre, ¿verdad?, los tendones y mantiene, ¿verdad?, cada uno de los tendones. En el dorso de la mano, de la muñeca, tenemos 6 túneles, 6 correderas, y por cada una de ellas pasan distintas estructuras. Entonces, la tenosinovitis de Kerbein afecta a esa primera estructura, que ahí van a pasar dos tendones. Tenemos el abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar, son los que están afectados. Entonces, ¿qué sucede? A veces incluso tenemos el pase de más de un tendón, o sea, dentro de ese túnel hay algún tendón aberrante, a veces hay algún vientre muscular, y eso también puede producir esta tenosinovitis. Entonces, lo que uno hace cuando hace la cirugía es que eso que se ve ahí en rojo, uno abre esa estructura, ¿verdad?, para poder liberar los tendones y que entonces ellos puedan discurrir. Entonces, uno tiene que tener algo muy pendiente. Esa liberación tenemos que hacerla un poquito hacia cubital, porque si la hacemos muy hacia la palma, muy hacia el lado de la palma de la mano, entonces esos tendones pueden entonces salirse de ahí y luxarse, irse hacia el lado de la palma. Entonces, son cosas que hay que tener, ¿verdad?, pendientes a la hora de hacer el procedimiento. Doctores, ¿en qué casos se hacen las infiltraciones? Que a veces vemos, ¿verdad?, que se inyectan
en algunos momentos cuando hay, por ejemplo, algunos pacientes que pueden tener artritis o que pueden tener inflamación o que pueden tener dolor, ¿cómo se hacen, cómo se infiltra la mano y en qué condiciones ustedes lo hacen? Si es infiltración con esteroides, yo no infiltro la mano. El esteroide se lo pongo intramuscular. El esteroide lo pongo intramuscular. No me gusta colocar esteroides por lo que mencioné anteriormente, ¿verdad? Y lo ideal sería que fuera sonodirigido. Lo ideal es que cuando se hacen esas infiltraciones con esteroides se haga sonodirigido. Y la mayoría de las veces, por no decir que creo que nunca se hace sonodirigido, pero lo ideal es que si se va a hacer, sea sonodirigido. Porque así estamos viendo exactamente el lugar donde estamos colocando el líquido. O sea, en este caso, el esteroide. Ahora, a veces hay algunas pruebas que hacemos pruebas diagnósticas e infiltramos con lidocaína. Y ya pues ahí, ya eso sí es otra cosa. Y para viscosuplementar en la mano, por lo general, lo que se viscosuplementa es el pulgar. No precisamente ahí en esa área, sino aquí en esa área de aquí, donde está la articulación. ¿Y qué es viscosuplementar, doctora? Ahí es ese mismo líquido, ¿verdad?, que está dentro de las articulaciones que en los procesos de artrosis, ¿verdad?, se va desgastando. Entonces nosotros colocamos, ¿verdad?, ese líquido dentro de la articulación para rellenar, ¿verdad?, para cubrir ese espacio y que las articulaciones puedan deslizarse de una mejor manera. ¿Y en la muñeca también la utilizan? No. En la muñeca se utilizan, sí. Son menos los casos, pero sí, hay condiciones. ¿Y eso para procesos de artrosis? Para procesos de artrosis, sí. Se ha visto que mejora. ¿Mejora la sintomatología? Sí, mejora la sintomatología. ¿Algún tipo específico de viscosuplementación con algún peso molecular o algo? No, cualquiera puede ser. Por lo general, el mismo que colocamos en las rodillas. Lo único que hacemos ahí es la dosis dividirla, no la misma dosis, porque claro, esa dosis de 2 cc es mucho. Ahí colocamos por lo general menos de 1 cc, incluso 0.5 cc, 0.7 cc. Y hablando un poquito ya de la muñeca, ya que lo mencionamos, ¿cuáles son las afecciones más frecuentes que le llegan a su consulta a nivel de la muñeca? A veces las fracturas de escafoides, que dentro de los huesos es el que con más frecuente, o sea, es que el más frecuentemente se fractura dentro de los huesos, ¿verdad?, del carpo. Y bueno, pues ese es de las lesiones, digamos, lo que la gente llama los esguinces de muñeca, que eso a veces es un traumatismo, una caída sobre su propio peso. Entonces, pues eso debemos manejarlo con observación, ver el paciente, ver si radiográficamente no hay ninguna lesión visible que es ligamentaria. A veces vemos la radiografía y vemos un espacio entre un hueso y otro que no debería estar ahí. Dice, aquí hay un problema, aquí debe haber alguna estructura ligamentaria que debe haberse lesionado. Entonces, con esos esguinces, esos famosos esguinces de muñeca, tenemos que tener, ¿verdad?, mucho cuidado. A veces hacemos pruebas con estrés de la muñeca, o sea, le pedimos al paciente que haga desviaciones, tanto hacia cubital como desviaciones hacia radial, para forzar, ¿verdad?, y ver estas estructuras, a ver si están íntegras o no. Y pues hacemos la resonancia de la que hablábamos anteriormente. ¿Y ya eso se operaría en ese sentido? ¿Ya se iría a cirugía o se inmoviliza? Puede recibir tratamiento conservador, tanto como tratamiento quirúrgico. Ya eso ahí va a depender de, ¿verdad?, del grado de lesión y el tiempo. Hay que recordar a los televidentes de que están los teléfonos en pantalla. Cualquier pregunta que quiera, desde el punto de vista de ortopedia, de cirugía de mano o de cualquier afección médica, estamos aquí para servirles en la sección de consultas gratis del Poder de la Tarde. Su pregunta, por favor. Buenas tardes, su pregunta, por favor. Buenas. Está en el aire, su pregunta. Buenas tardes. Buenas. ¿Podría, por favor, decirle a la doctora si ella
puede poner su teléfono, cómo uno comunicarse, por favor, con ella, porque a mí sí me interesa hacer una consulta con ella. Claro, claro, eso ya viene un momentito, no se preocupe. Muchas La doctora gracias, no doctora. se va a asignar esos datos. Cuéntenos, denos en primer lugar dónde localizarla en sus redes sociales, dónde llamar, su consulta privada. Denos esos datos ahora, por favor. Ok, en las redes sociales está Instagram, asimismo DRA, doctora, DRA Maruel Fortunato, todo seguido. Todo pegado. Y el número para citas es el 809-882-7051. Repítelo, doctora. 809-882-7051. ¿Y en qué Para centro cita. está? ¿En cuál centro está? Eso es Corazones Unidos, en la suite 905. Tenemos acuerdo. otra llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas. Sí, su pregunta. Yo quiero saber sobre las rodillas, si la doctora también tiene que ver, uno puede, buenas tardes, sobre las rodillas, sobre los dolores en las rodillas, si ella también puede, consultar para por ese motivo. Bueno, yo le quiero responder esa pregunta yo. El especialista de rodillas lo tengo aquí a mi derecha. Al Bueno, pues doctor que lo diga él. Héctor José López Esteves. Entonces, doctor, Ajá. cuéntenos Sí. un poquito. Díganos usted, que nunca ha dicho aquí en el aire, sus redes sociales, su contacto, dónde pueden ir a consultas. En serio, yo no lo he dicho nunca. Yo no lo recuerdo. Bueno, mis redes sociales son doctor DR, Héctor José López, Instagram, igual en Facebook me consiguen con las mismas siglas, en Twitter también. Y bueno, nuestro ejercicio profesional lo estamos realizando en Centro Médico Torrino, ahí en la 27 de febrero, y en Corazones Unidos, en la Torre Profesional, también ahí a la orden. Bueno, pero la entrevista es para la doctora hoy, así que doctora, falta mucho todavía por hablar y por tratar con relación a la mano, doctora. Y hablando un poquito ya de las afecciones a nivel de los ligamentos, yo sí me acuerdo en mi clase de anatomía que hablaban de un cartílago, fibrocartílago triangular, y que eso también producía muchos problemas a nivel de la mano. ¿Nos podías explicar un poquito de eso? Claro, el fibrocartílago triangular es un área que se encuentra, ¿verdad?, en la parte más cubital de la muñeca, y está formado por una serie de ligamentos, ¿verdad?, y por un disco cartilaginoso. Entonces, eso es lo que hace la articulación del cúbito con los huesos del carpo, porque el cúbito no se articula directamente con ninguno de los huesos del carpo, entiéndase, no está en contacto directo con ninguno de los huesos del carpo, sino a base de esos ligamentos. Entonces, a veces esas fracturas que son producidas por un mecanismo, ¿verdad?, de mucha energía, de alta energía, pueden lesionar el fibrocartílago, y a veces puede repararse simplemente con la inmovilización, pero a veces es necesario que se reinserte, porque se desinserta y es necesario reinsertarlo. Y ya la reparación puede hacerse de manera abierta o en la actualidad, que es lo ideal, ¿verdad?, es hacerse de vía artroscópico, o sea, mínimamente invasivo. Bueno, definitivamente hemos estado haciendo un viaje de 360 grados en la mano, y la verdad que ha sido una entrevista bastante interesante. Siguen los teléfonos llenos ahí para preguntas, vamos a ir tomando las preguntas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor López. Sí, su pregunta, ¿cómo le va? Bien, bien, gracias. Yo quiero preguntarle al doctor López qué opinión tiene él de una forma de bloquear los dolores de las señas discales, que más o menos me explique su efectividad en eso. Ya yo tengo 85 años de edad, pero me gustaría que él me responda dándome el consejo que amerita esta situación. Gracias. Cómo no, mucho gusto. Gracias por su llamada.
Bueno, a nivel de la columna, como usted mismo lo define, parece que ya tiene su diagnóstico ya identificado, son hernias discales. Las hernias discales pues son discos a nivel de la columna que protruyen la columna vertebral y comprimen las raíces nerviosas, que son los nervios que van hacia las extremidades, y muchas veces causan sintomatología a nivel de las extremidades a las cuales se comprimen esos nervios. Puede ser la pierna derecha, la pierna izquierda. Muchas veces escuchamos, ay, que tengo una ciática. Eso se debe a una compresión de una raíz nerviosa a nivel de la columna que se manifiesta en la extremidad que se comprime. Y bueno, el tratamiento, gracias a Dios, en el 85 a 90% de los casos es de manera conservadora. Cambio de estilo de vida, disminución de peso y ya como manera de tratamiento, en dado caso de que el tratamiento médico con terapia física, disminución de peso, medicamentos vía oral no mejoren, pues entonces son los bloqueos selectivos de ramas. ¿Qué son los bloqueos selectivos de ramas? Es un especialista que maneja dolor, se va a encargar, que por lo general es un anestesiólogo, de dirigirse con un aparato que se llama intensificador de imágenes, que es un aparato que hace imágenes en vivo, y introducir una agujita en su espalda, dirigiéndose a la raíz nerviosa, donde está comprimiendo el disco que le está afectando, y va a vertir un medicamento ahí que le va a bajar la inflamación y el dolor. Ese bloqueo selectivo de rama es una opción terapéutica que se utiliza en pacientes que ya no han respondido a los tratamientos que ya he mencionado previamente. Bueno, doctor Cambiaso. Bueno, nos vamos a ir ahora a una pausa comercial y vamos a retornar ya en el último bloque conversando con la doctora Fortunato sobre cirugía de mano. Muy buenas tardes, regresamos en El Poder de la Salud con nuestra entrevista con la doctora Fortunato, quien es ortopeda, traumatóloga y especialista en cirugía de mano. Y queremos hablar de algo que vemos que pasa con cierta frecuencia. Vemos que las amas de casa o chef o cocinando en muchas ocasiones se pueden hacer cortaduras en el área de la mano. ¿Cuáles son las más frecuentes? ¿En qué momento interviene una cirugía, una cirujana de mano? Háblenos un poco sobre eso. Okay. Esas heridas son realmente frecuentes, es más frecuente, ¿verdad?, de lo que a veces pensamos y es importante el manejo que le demos. Si son heridas en el dorso de la mano, los tendones a nivel del dorso de la mano están más superficiales. Entonces, explique cuál es el dorso primero. El dorso de la mano es este, ¿verdad? Sí. Esta parte de aquí. Este es el área del dorso de la mano. Y aquí los tendones están muy superficiales. Entonces, por lo general, heridas a ese nivel tienen afectación de algunos de los tendones. A menos que sean cosas tal vez muy superficiales, si iba pasando por algún sitio y se rasguñó con algo, pues ahí no, pero ya sí heridas directas, que si algún vidrio, que si con algún cuchillo, por lo general esas heridas causan lesiones tendinosas y ahí es importante una buena evaluación para nosotros determinar si hay efectivamente o no una herida y una lesión tendinosa, y en ese caso debe repararse, eso es quirúrgico. En la parte volar de la mano, o sea, en la parte de la palma de la mano, ahí cuando tenemos heridas que son profundas, a veces nos asustamos mucho porque lo que es las manos, los pies y la cabeza sangran mucho porque tienen muchos vasos, entonces a veces hay heridas que son más o menos superficiales, pero producen mucho sangrado y a veces la gente se asusta. Pero esas heridas que son profundas y que el paciente tiene limitación para los movimientos, es importante ponerle mucho ojo. A veces el paciente va a una sala de emergencia y le dicen muévelo, el paciente dice que no lo puede mover y le dicen, bueno, es por el dolor o es porque tú estás muy ñoño. ¿Que mueva qué? Que mueva la mano, y a veces que mueva la mano, el paciente sí, mueve los dedos. Y entonces el paciente no puede y le dice, no, es que tú estás muy ñoño, o eso es por el dolor, que no lo puede mover, y no, es realmente porque tuviste una lesión. Entonces una lesión del tendón. Es una lesión tendinosa. Entonces es importante
la buena evaluación. Los dedos hay que evaluarlos de manera independiente, cada uno de los dedos. ¿Por qué? Porque los dedos van, los tendones van en un estuche, ¿verdad? Ese estuche, esa vaina, ellos comparten en el área de la palma y en el área de la muñeca, comparten algunos un mismo estuche. Entonces, de repente tú tienes una herida en un dedo, tú ves que el dedo tiene función, o sea que lo puede mover, pero no lo está moviendo por ese tendón, sino que ese tendón lo está arrastrando alguno de los otros que están adyacentes, que están buenos, y a veces entonces puede tener movilidad. Entonces los dedos hay que evaluarlo independiente cada uno de ellos, bloqueando y aislando los demás dedos, y cada una de las articulaciones hay que evaluarla también de manera independiente, porque en el área de la palma de la mano tenemos los tendones flexores y tenemos dos, tenemos tendones superficiales y tendones profundos. Entonces, dependiendo del área donde sea la herida, pues pueden afectarse uno o ambos. ¿Es un dedo, eso que vemos en la imagen, es un dedo en gatillo o qué? Es un pulgar en gatillo, ese es un pulgar en gatillo. ¿Y cómo se trata eso? Eso se trata de iniciando en un inicio de manera conservadora, con medicamentos analgésicos antiinflamatorios, terapia física y medio físico. Entiéndase, hielo en el área, ¿verdad?, de la inflamación. Cuando no mejora con ese tratamiento, pues entonces es quirúrgico y se hace la liberación de la polea, de la primera polea. Maruel, y con relación a las lesiones tendinosas, ¿puede haber lesión tendinosa sin herida? Puede haber lesión tendinosa sin herida, puede haber por un traumatismo cerrado, algún golpe, a veces es muy frecuente la abulsión del flexor, a veces cuando están la gente alando los cubrecamas, a veces para poner el cubrecama y hace una fuerza excesiva y puede abulsionarse el tendón flexor, y eso puede haber una lesión tendinosa sin que haya una tenemos herida. una llamada de un televidente, vamos a pedirle que... Muy buenas tardes, por favor, su pregunta. ¿Aló? Está en el aire su pregunta. ¿Cómo? Sí, buenas tardes, su pregunta. Ajá. Yo le quiero... Buenas noches. Yo quiero preguntarle a la doctora, ¿por qué yo tengo los dedos que se me están calambrando y se me están como poniendo, se me están doblando casi todo en la mano? Bien, Gracias por su pregunta. llamada. Entonces, en ese caso, en lo que la señora refiere de esos calambres, puede ser alguna compresión nerviosa, ya sea el nervio mediano o el nervio cubital, que por lo general en la mano son los que dan esa sintomatología de que se le acalambra. Entonces, claro, debe, ¿verdad?, acudir a una consulta para evaluarse y evaluarse correctamente, porque algo con las compresiones nerviosas, de lo que no hablamos anteriormente, es que muchas veces esas compresiones vienen desde su nivel cervical. Entonces nosotros tenemos que descartar, en el caso de las compresiones, que no haya una compresión más superior, no solo a nivel de la muñeca, sino también a nivel del antebrazo. En todo el trayecto que lleva el nervio, él puede comprimirse. Entonces es importante que se haga el diagnóstico adecuado, porque si nosotros liberamos la compresión en la mano a nivel de la muñeca, que es por lo general lo más frecuente donde los pacientes, ¿verdad?, presentan esa compresión, pero el paciente tiene una compresión superior y esa no se libera, el paciente va a seguir presentando el mismo dolor, los mismos calambres, las mismas parestesias, entonces no va a sentir la mejoría que debía sentir. Entonces por eso es muy importante que se haga una buena evaluación y un buen diagnóstico. Ahora, esa deformidad de los dedos, lo más probable es que sea por un proceso degenerativo, una artrosis. Entonces, también puede ser una artritis, que es algo distinto. Es muy parecido a la artrosis, pero es algo distinto. Ya la artritis es una enfermedad del tejido, ¿verdad?, del tejido y del líquido sinovial. Entonces, ese líquido que recubre las articulaciones está dañado, y entonces se producen muchísimos cambios. Ese líquido incluso puede hasta causar rupturas en los tendones. Esa es otra causa de que sin una herida pues se pueda producir una lesión a nivel de una estructura tendinosa. Entonces los pacientes con artritis es importante que a veces se enfocan solamente en las deformidades. Es importantísimo
el seguimiento por el reumatólogo. Porque si el paciente no controla su enfermedad de base, pues entonces la artritis muchas veces es una enfermedad muy agresiva, entonces causa muchas deformidades y nosotros no hacemos nada realizando ningún procedimiento si el paciente no tiene controlada su enfermedad de base. Bueno, esto ha sido una vuelta de 360 grados a la mano en el poder de la salud, como siempre haciendo historia, haciendo innovación. Señores, el tiempo ya se nos ha agotado. Agradecemos a la doctora Fortunato por toda su presencia aquí, todo el apoyo que nos ha dado y toda la información que ha repartido con nosotros. Y ya será para un próximo encuentro del Poder de la Salud, del Poder de la Tarde, el próximo martes. Pasen buenas tardes y nos vemos el próximo martes con otra entrega más del Poder de la Salud.